En el corazón del desierto, donde el viento acaricia las rocas y la arena guarda secretos milenarios, existió una hermandad que vivía apartada del mundo. Eran los esenios, guardianes de un conocimiento olvidado. Hombres y mujeres que encontraron en el silencio un puente hacia lo divino. No necesitaban templos dorados ni rituales grandiosos. Su templo era la naturaleza, su altar era la quietud, y su oración era la respiración profunda que se fundía con el ritmo del universo. Los antiguos relatos cuentan que entre ellos estuvo un joven buscador de sabiduría, alguien que más tarde cambiaría el rumbo de la humanidad, Jesús de Nazaret. En esas arenas sagradas no aprendió únicamente palabras, sino un secreto más poderoso, que en el silencio se despierta la fuerza que sana, la luz que libera y la verdad que no puede ser destruida. El silencio, para los esenios, no era ausencia de sonido, sino la presencia viva de Dios en lo más íntimo del ser. Era la medicina que aquieta la mente, fortalece el corazón y restaura el cuerpo. Allí, en esa quietud profunda, Jesús comprendió que la sanación no venía de fuera, sino de la conexión interior con la fuente divina. Este manuscrito secreto, perdido entre los rollos del desierto y las arenas del tiempo, no es un texto escrito con tinta y pergamino, sino un conocimiento vivo que aún late en quienes se atreven a entrar en sí mismos. Porque el verdadero poder no se transmite en palabras, sino en la experiencia silenciosa que transforma desde adentro. Lo que estás a punto de escuchar no es solo historia ni mito, sino un recordatorio. El silencio que sanó a los antiguos también puede sanarte hoy. El mismo camino que recorrió Jesús junto a los esenios está abierto para ti, esperando que cierres los ojos, aquietes la mente y recuerdes que en lo profundo del silencio habita la fuente de toda sanación. Capítulo 1. Cuando Jesús llegó a nosotros. Lo recuerdo como si fuera ayer. El sol del desierto ardía sobre nuestras espaldas y el viento arrastraba consigo un silencio más profundo que cualquier palabra. Esa tarde, mientras cuidaba el pequeño huerto de hierbas medicinales que manteníamos cerca del manantial, vi acercarse a un joven. Sus pasos eran firmes, pero en sus ojos había algo más que cansancio de caminante. Había una llama encendida, un fuego que buscaba respuestas. Ese joven era Jesús. No llegó con arrogancia ni con títulos. No venía como un maestro, sino como un aprendiz. Se presentó con humildad, con la mirada limpia de quien no busca imponer, sino escuchar. Desde el primer instante comprendimos que había en él un destino mayor, pero no por eso le abrimos el camino sin pruebas. Entre nosotros nadie recibía conocimiento sagrado sin antes demostrar pureza de intención. Jesús aceptó en silencio nuestras reglas. Comía de nuestro pan sencillo, se bañaba en las aguas frías al amanecer, trabajaba con sus manos como cualquiera, no pedía privilegios. El desierto fue su primera enseñanza. Allí donde no hay más que arena y rocas, el hombre descubre que lo único que realmente posee es su interior. Y Jesús lo entendió sin resistirse. En las noches nos sentábamos en círculo, bajo un cielo donde cada estrella parecía un testigo eterno. No hablábamos mucho. Nuestros encuentros no eran para llenar de palabras, sino para aprender a escuchar lo que está más allá del ruido. Jesús al principio se mostraba inquieto. Su mente quería comprender rápido, quería respuestas, pero pronto descubrió que nuestro método no consistía en dar explicaciones, sino en conducir al alma a un estado donde las respuestas se revelan por sí mismas. Recuerdo una noche en particular. Estábamos en la cueva donde guardábamos nuestros rollos y uno de los ancianos le pidió a Jesús que guardara silencio absoluto durante varias horas, sin moverse, sin hablar, solo respirando con calma. Al principio parecía una prueba sencilla, pero el silencio del desierto no es igual al de una casa. Es un silencio que despoja, que desnuda al corazón,
que muestra todos los ruidos internos que uno lleva dentro. Allí, Jesús enfrentó sus propios pensamientos, sus miedos, sus recuerdos, hasta que poco a poco comenzó a percibir otra cosa, un murmullo más profundo, un río de paz que brotaba desde su interior. Esa fue su primera lección real. El silencio no era ausencia, sino presencia. No era vacío, sino plenitud. Aprendió que en la quietud habita la voz de lo eterno, y que esa voz es la que da poder para sanar. Con el tiempo, Jesús comenzó a comprender lo que nuestros mayores repetían: la palabra tiene fuerza, pero el silencio la crea. Todo lo visible nace de lo invisible, y lo invisible solo se revela cuando la mente deja de agitarse. Fue en esas largas horas de quietud donde descubrió cómo la energía fluye en el cuerpo, cómo la respiración puede alinear el corazón y la mente, y cómo la fe no es un acto externo, sino una certeza que brota en lo más íntimo. Cuando alguno de nosotros se enfermaba, lo llevábamos al manantial o a la sombra de las cuevas. Allí Jesús practicaba lo aprendido. Antes de pronunciar palabra, guardaba silencio profundo, como quien bebe de una fuente invisible. Y de ese silencio surgía una calma que contagiaba al enfermo. No eran sus manos las que sanaban, ni sus ojos, ni sus palabras. Era el estado de unión con lo divino que alcanzaba en silencio, lo que despertaba la fuerza de vida en los demás. Poco a poco, Jesús se convirtió no solo en aprendiz, sino en ejemplo. Muchos de nosotros, que llevábamos años de práctica, quedamos asombrados al ver cómo en él el silencio daba frutos más rápido que en nadie. Su corazón era puro y su espíritu no se resistía al llamado. Donde otros luchaban contra sus propios pensamientos, él los dejaba ir como quien suelta hojas al viento. Donde otros necesitaban años de disciplina, él alcanzaba profundidad en pocas jornadas. Aún puedo ver aquella mirada suya cuando salía de la meditación. Sus ojos brillaban no por cansancio, sino por claridad. Ahora entiendo, nos dijo una vez, que el verdadero templo está dentro y que el silencio es la llave que abre sus puertas. Así fue como empezó su camino entre nosotros. No aprendió de libros ni de discursos, sino del silencio que el desierto le ofrecía y que nuestra hermandad custodiaba. Ese fue su verdadero manuscrito secreto, no escrito en tinta, sino grabado en el corazón. Y hoy te digo, lo que él descubrió no fue un privilegio exclusivo, sino una verdad abierta a todo aquel que se atreva a entrar en el silencio. Porque allí donde no hay palabras ni pensamientos, despierta la fuerza que sana. Capítulo 2. El manuscrito secreto. Muchos hablan de los manuscritos que escondimos en las cuevas, los rollos que siglos después serían descubiertos y llamados del Mar Muerto. Pero lo que pocos comprenden es que los pergaminos no eran el verdadero tesoro. Lo escrito era apenas un reflejo, una sombra de lo que realmente guardábamos. Nuestro auténtico manuscrito era invisible, estaba grabado en la conciencia y solo podía leerse en el silencio. Cuando Jesús llegó a nosotros, preguntó con humildad si podía conocer nuestras escrituras. Le mostramos algunos de los rollos, pero de inmediato comprendió que lo que buscaba no estaba en palabras. Él mismo dijo: las letras están vivas, pero solo quien calla puede escucharlas. Esa frase quedó marcada en nosotros, porque revelaba que ya intuía el secreto. Nuestro llamado manuscrito secreto era un conjunto de enseñanzas que no podían transmitirse con tinta. Era un estado del ser. Aprendimos a contemplar el sol naciente en absoluto silencio, a escuchar el agua correr sin distraernos, a respirar al compás del universo. En cada acto sencillo se revelaba una fuerza que los hombres del mundo jamás imaginaban, la fuerza de sanar desde adentro. Recuerdo un momento que nunca olvidaré. Uno de nuestros hermanos cayó enfermo. No teníamos médicos como los de las ciudades, pero sí teníamos la práctica del silencio y la conexión con la fuente. Jesús fue invitado a participar en la sanación. Le pedimos que no dijera nada,
que simplemente permaneciera en quietud, sosteniendo con su presencia al hermano. Durante horas, él guardó un silencio tan profundo que parecía que su respiración se fundía con la del enfermo. Al amanecer, nuestro hermano abrió los ojos con un nuevo brillo y dijo: «He sentido una paz que me devolvió la vida». Fue entonces cuando comprendimos que Jesús no solo aprendía, sino que recordaba. En él, el manuscrito secreto revivía con una fuerza renovada. Donde otros necesitábamos años de disciplina, él encontraba la esencia en pocos instantes. No era magia, ni un don otorgado a unos pocos, sino la consecuencia natural de entrar en silencio con un corazón puro. Ese fue el verdadero manuscrito. Aprender a entrar en un estado donde la mente se aquieta, el alma se abre y la energía divina fluye. Ningún emperador podía arrebatárnoslo, ninguna espada podía destruirlo, porque no estaba escrito en piedra ni en papel, sino en el interior de quienes lo practicaban. Jesús solía decirnos: la palabra sana cuando nace del silencio, la mano sana cuando toca desde la calma interior, la mirada sana cuando refleja la paz que viene de lo eterno. Era como si cada día escribiera con su vida nuevas páginas de aquel manuscrito invisible. Y aquí está el secreto que hoy comparto contigo. Lo que custodiamos no fue un libro escondido en las cuevas, sino un conocimiento vivo que aún puedes despertar. Cuando entras en silencio, cuando aquietas tu mente y permites que la vida hable desde dentro, estás leyendo las páginas del mismo manuscrito que Jesús aprendió entre nosotros. Capítulo 3. El lenguaje del silencio. Yo aprendí a leer antes de saber leer. No me refiero a letras, sino a lo que vibra entre las cosas. Entre nosotros decíamos que el silencio habla y que su lengua no se pronuncia con la boca, sino con el corazón. Cuando Jesús se sentó frente a mí por primera vez, no le ofrecí palabras, sino presencia. No intentes comprender, le dije. Permite que el silencio se exprese. Él asintió y ese gesto ya fue su primera lección. El cuerpo fue su primer alfabeto. Le mostré cómo sentarse con la espalda erguida, aflojar los hombros, descansar las manos. Cada músculo que sueltas es una sílaba que el silencio reconoce. Cuando el cuerpo callaba, la mente comenzaba a bajar la voz. Entonces aparecía el primer sonido invisible, el pulso. Ese es el tambor del reino, susurró una noche. El segundo alfabeto fue la respiración. Inspirar era recibir, expirar era entregar, y en la pausa entre ambos actos hallábamos el santuario. Le pedí que atendiera a esa pausa. Allí el tiempo se detenía. Jesús descubrió que no era un hueco, sino una presencia compacta. A veces, tras varias respiraciones, sus ojos se humedecían. «Siento que alguien me mira desde dentro», me dijo. Yo sonreí. Así te habla el silencio cuando entiendes su gramática. También aprendió a escuchar el mundo sin ponerle nombre. Nos sentábamos al amanecer y dejábamos que el viento, el agua y los pájaros nos atravesaran. Al principio, su mente intentaba traducirlo todo, pero poco a poco soltaba cada pensamiento como quien abre la mano y deja caer una hoja. Comprendió que la quietud no es ausencia de movimiento, sino el centro donde todo se mueve sin romperse. Cuando dominó esos primeros pasos, lo llevé a la vigilancia compasiva. Se sentaba junto a un hermano enfermo sin hacer nada, solo respirando con él. «No cures, recuerda», le pedí. «Recuerda con tu presencia que en el fondo de todo hay algo intacto». Y sucedía. El enfermo se calmaba como si también recordara. Jesús no se enorgullecía. Comprendía que el poder era del silencio, no suyo. Otra práctica fue permanecer quieto cuando la mente gritaba urgencias. «Vendrán voces que dirán que pierdes el tiempo», le advertí. «No luches contra ellas, déjalas pasar». Lo hizo. Vi cómo su rostro se relajaba hasta quedar limpio como un cielo después de la lluvia. «He visto pasar mi deseo de hablar», confesó, «y no me creí superior al silencio». También practicamos la palabra nacida del silencio.
No se trataba de callar siempre, sino de hablar solo después de 2 respiraciones. Así, cada respuesta venía de lo profundo y no de la prisa. Jesús adoptó este hábito y pronto lo llevó más lejos. Cuando hablaba, su voz no imponía, invitaba. Era sencillo, pero sus palabras tenían peso porque nacían del lugar donde el silencio reposa. Las manos también debían aprender esta lengua. Le enseñé a colocarlas sobre su propio pecho antes de tocar a otro. Si tu mano recuerda su origen, le dije, cualquier contacto será un puente. Jesús lo comprendió. Cuando tocaba, apenas rozaba. Cuando retiraba la mano, lo hacía con la misma suavidad. No era conquista, era reencuentro. Un día un niño se lastimó jugando. Jesús se inclinó, no habló, no prometió. Puso su mano cerca de la herida y respiró lento. El llanto cesó de golpe. Yo sostuve el vendaje. Él sostuvo el silencio. Cuando terminamos, el niño reía. No lo curé, me dijo después. Solo me quedé en la puerta para que él pudiera volver. El silencio también se practicaba en comunidad. Mientras trabajábamos, nadie rompía el hilo invisible que nos unía. Si alguien necesitaba ayuda, colocaba su mano en el hombro de otro. Ese gesto era una frase entera. Estoy contigo. Jesús lo entendió y lo embelleció. Tomaba parte del peso de un hermano sin decir nada. El silencio, decía, es justicia en movimiento. Finalmente llegó la gratitud silenciosa. Cada amanecer inclinábamos la cabeza hacia el horizonte en señal de reconocimiento. Jesús lo hacía de un modo especial, como quien recibe un regalo inmenso sin querer arrugar el envoltorio. Comprendió que la gratitud no es emoción, sino postura del alma. Desde ahí, cada palabra suya era bendición y cada silencio, luz. Aprendió que no hay palabra verdadera si no sabe volver a casa, y la casa es el silencio. Esa fue su morada. Por eso, cuando después vimos multitudes aquietarse a su alrededor, comprendimos, no era carisma ni espectáculo. Era la lengua que había aprendido aquí. Una lengua que todo corazón reconoce aunque nunca la haya estudiado. Y hoy te digo, tú también puedes aprender este idioma. No necesitas desierto ni cueva. Basta una habitación humilde y unos minutos de valor. Cierra los ojos, respira. Permite que el pecho recuerde su ritmo. Quédate en la pausa, aunque tu mente grite. Pronto descubrirás que hay un diálogo secreto en tu interior y que ese diálogo sana, ordena y ama. Ese es el lenguaje del silencio. Ese fue el manuscrito vivo que Jesús aprendió entre nosotros. Capítulo 4. El joven Jesús y los maestros del desierto. Cuando aquel joven caminó por primera vez entre nosotros, muchos de los ancianos lo miraron en silencio. No era costumbre que un forastero permaneciera demasiado tiempo en nuestra comunidad. La vida de los esenios no era para cualquiera. Pocos podían soportar el rigor de nuestras disciplinas, el ayuno prolongado, la vigilia en la noche, la renuncia a los placeres fáciles de la carne. Pero Jesús tenía algo distinto. No venía a probarse ni a desafiar, sino a aprender. Y esa disposición abrió puertas que muchos jamás hubieran cruzado. Yo mismo fui asignado para acompañarlo en sus primeros días. Lo recuerdo sentado en la entrada de la cueva, mirando el horizonte como si buscara un mensaje escondido en las dunas. Preguntaba poco, observaba mucho. Su silencio no era torpeza ni timidez, era atención pura. Y esa atención es la primera señal de quien está listo para recibir. Nuestros maestros del desierto, hombres de cabello blanco y mirada profunda, pusieron a prueba su paciencia. Le pedían que permaneciera de pie bajo el sol, sin mover un músculo, que caminara largas distancias sin pronunciar palabra, que trabajara con las manos en las tareas más humildes. Todo esto no era castigo, sino preparación. La disciplina del cuerpo abre camino a la disciplina del alma. Jesús cumplía cada tarea sin queja. Había en él una serenidad que asombraba incluso a los más duros. La primera gran lección vino en una noche de luna nueva. Nos reunimos en círculo y uno de los ancianos, al que llamábamos Eleazar,
se dirigió a Jesús con voz grave. El ruido del mundo apaga la voz de lo eterno. Si quieres aprender de nosotros, no busques nuestras palabras, busca el silencio en el que nuestras palabras nacen. Dicho esto, todos cerramos los ojos. Durante horas permanecimos inmóviles. Al principio escuchábamos su respiración agitada, como la de un pez fuera del agua, pero poco a poco se fue calmando. Al amanecer, cuando abrimos los ojos, Jesús lloraba. No eran lágrimas de dolor, sino de revelación. He sentido que no estoy solo, susurró. Es ese sentido que el silencio me abraza. A partir de esa experiencia, algo cambió en él. Ya no se inquietaba en los ejercicios de quietud, ya no miraba al cielo con ansiedad de señales. Comenzó a comprender que el silencio mismo era la señal, que allí donde nada ocurre en apariencia, todo está sucediendo en lo invisible. Los maestros le revelaron prácticas que guardábamos celosamente. Una de ellas era la contemplación del agua. Nos sentábamos frente al manantial en completo silencio, dejando que el murmullo del agua se convirtiera en espejo del alma. Jesús comprendió rápido que el agua no solo refleja rostros, también refleja estados. Decía, el agua me muestra cómo mi mente se agita. Cuando yo me aquieto, ella también se vuelve clara. Otra práctica era la vigilia estelar. Nos tumbábamos en las rocas y contemplábamos las estrellas hasta que la mente dejaba de contarlas. En ese estado se abría una sensación de vastedad, de pertenencia al todo. Jesús lo describió con palabras que aún resuenan en mí. Cuando miro las estrellas, siento que mi espíritu se expande hasta tocar la fuente de donde todo nace. Y entonces lo pequeño en mí se disuelve. Pero la enseñanza más profunda vino de un ejercicio que llamábamos la respiración compartida. Dos hermanos se sentaban frente a frente, respirando al mismo ritmo, hasta que ambos sentían que un mismo aliento los sostenía. Cuando Jesús practicó esto por primera vez con uno de los ancianos, al final de la sesión se inclinó y dijo: ahora comprendo cómo uno puede llevar la carga del otro, porque si compartimos el aliento, compartimos la vida. Esa comprensión fue semilla de lo que después enseñaría a las multitudes. La compasión como acto de unidad. No todo era fácil. Hubo días en que la dureza del desierto lo golpeó con fuerza. El calor le arrancaba sudor, el ayuno debilitaba su cuerpo. Algunos pensaban que desistiría, que volvería a su aldea. Pero en esos momentos difíciles era cuando más brillaba. Mi cuerpo sufre, decía, pero en el silencio encuentro un lugar donde nada me falta. Y esa convicción le daba una fuerza que desconcertaba a todos. Un episodio me marcó para siempre. Uno de nuestros hermanos mayores enfermó gravemente. La fiebre lo consumía y apenas podía respirar. Los ancianos lo rodeamos en silencio, esperando la voluntad del Eterno. Jesús pidió quedarse junto a él. Durante toda la noche permaneció sentado a su lado, sin pronunciar palabra, con la mano suavemente extendida sin llegar a tocarlo. Solo respiraba con calma, como si prestara su aliento al moribundo. El amanecer, el anciano abrió los ojos con una serenidad que ninguno esperábamos. Murió poco después, pero lo hizo en paz, sin dolor, con una sonrisa. Uno de los maestros comentó: el silencio de Jesús le devolvió la memoria de su origen. Desde entonces, comprendimos que en aquel joven había algo más que disciplina. Había un poder vivo, un fuego que el silencio despertaba. Jesús mismo nos confesó un día: he descubierto que el silencio es una oración más grande que cualquier palabra. Cuando entro en él, siento que la vida fluye en mí y a través de mí hacia los demás. No soy yo quien sana, es la fuente que actúa cuando yo callo. Esa fue quizás su lección más grande, que la sanación no era un acto de fuerza, sino de entrega. Los maestros del desierto reconocieron en él a alguien que no solo aprendía, sino que estaba destinado a llevar ese conocimiento más allá de nuestras cuevas. Uno de ellos me dijo en secreto: nosotros somos custodios, pero él será testigo. Lo que aquí se guarda en silencio, él lo proclamará con su vida.
Y así fue como el joven Jesús, sentado entre los sabios del desierto, aprendió que el silencio no era ausencia, sino plenitud, que no era vacío, sino origen, que no era pasividad, sino la más alta de las acciones. Aprendió que en ese lenguaje se esconde el poder de sanar, y que quien domina el silencio, domina el puente entre lo humano y lo divino. Hoy, al recordar esos días, sé que lo que Jesús vivió entre nosotros fue apenas el inicio. Su destino era mucho más grande, pero puedo afirmar con certeza, sin las noches de silencio en el desierto, sin la guía de los maestros que le mostraron a escuchar lo invisible, jamás habría desplegado el poder sanador que el mundo conoció después. Y yo, testigo de su aprendizaje, te digo, el mismo silencio que formó a Jesús sigue vivo, esperando que lo habites. No es propiedad de esenios ni de maestros antiguos. Es la herencia de todo ser humano que se atreve a detener el ruido y escuchar. Allí comienza la verdadera sanación. Capítulo 5. El poder invisible de la quietud. Muchos piensan que el silencio es solo ausencia de palabras, un espacio vacío que nada aporta. Pero quienes hemos vivido en él sabemos que es todo lo contrario. El silencio es presencia, densidad, energía viva, y fue esa realidad la que Jesús comenzó a descubrir poco a poco, hasta comprender que la quietud es una fuerza más poderosa que cualquier grito. Una tarde lo llevamos a la ladera donde el viento soplaba fuerte. Allí le pedí que permaneciera inmóvil, respirando con calma, hasta que el viento dejara de ser un enemigo. La quietud no significa que el mundo calle, le dije, sino que nada dentro de ti se opone. Jesús cerró los ojos y dejó que el viento lo golpeara. Al principio se tensó, apretó la mandíbula, pero pronto se relajó. Minutos después, su expresión cambió. Cuando abrió los ojos, sonrió. El viento no está contra mí, está conmigo. Mi quietud le dio un lugar. En ese instante comprendió que la quietud no era resistencia, sino integración. Poco después aplicó lo mismo con su propio cuerpo. El ayuno prolongado lo debilitaba. Las largas vigilias le traían sueño. Un hermano le preguntó cómo podía soportar sin quejarse. Jesús respondió: cuando me aquieto el hambre no manda. El cuerpo obedece a la calma del alma. Y era cierto. Habíamos visto hombres robustos derrumbarse en días de disciplina, mientras él, con menos fuerzas, permanecía firme porque su quietud era alimento. Esa quietud empezó a manifestarse como una energía palpable. Recuerdo el día en que uno de los jóvenes, atormentado por pensamientos oscuros, se acercó a él. Jesús no le dio consejos ni lo reprendió. Simplemente lo invitó a sentarse a su lado. Permanecieron en silencio durante largo rato. El muchacho, que había llegado agitado, terminó respirando en calma. Más tarde me dijo: sentí que mi tormenta se apagaba al estar junto a él. No fue magia, fue la fuerza invisible de su quietud que se expandía y contagiaba. Con el tiempo, esa energía comenzó a obrar también en el cuerpo de los enfermos. Un anciano con dolores crónicos se recostaba cerca de Jesús porque decía que junto a él dormía mejor. Otro, que sufría temblores en las manos, afirmaba que cuando Jesús lo miraba en silencio, los temblores disminuían. Nosotros mismos lo notábamos. Su presencia generaba orden. Comprendimos entonces que la quietud no era pasividad, sino un poder que organizaba lo desordenado, que devolvía armonía allí donde reinaba el caos. Una noche, mientras contemplábamos las estrellas, Jesús me preguntó: ¿por qué el silencio sana? Le respondí: porque en la quietud todo vuelve a su lugar. Lo que está disperso se reúne, lo roto comienza a unirse. El silencio es la matriz de la creación, y cuando entras en él, participas del poder que hace nuevas todas las cosas. Guardó mis palabras, pero yo sabía que pronto las confirmaría con su propia experiencia. Otro episodio lo demostró. Un niño había sido traído por su madre, con fiebres que no cedían. Jesús se arrodilló junto a él, cerró los ojos y permaneció callado, respirando despacio.
Todos observábamos en silencio. Pasaron los minutos y el niño, que sudaba y temblaba, se fue tranquilizando. Su respiración se hizo más lenta, su rostro más sereno. La fiebre no desapareció del todo en ese instante, pero desde esa noche comenzó a ceder hasta que el niño sanó. La madre lloraba y nosotros sabíamos que había sido la fuerza de la quietud, no un remedio externo, lo que había iniciado la curación. Jesús mismo nos explicó después: cuando entro en quietud, siento que no soy yo quien actúa, sino algo más grande que fluye a través de mí. Yo me convierto en cauce y la vida pasa. Esa fue la clave: dejar de ser obstáculo. La quietud no creaba la sanación, solo permitía que la fuerza divina se manifestara sin interferencia. Algunos de nuestros hermanos más escépticos comenzaron a preguntarse si aquello era un don exclusivo de Jesús. Pero él siempre respondía lo mismo: todos pueden. La fuente está en cada uno. Solo el ruido la tapa. Si aprenden a callar, verán cómo la vida misma hace el resto. Por eso repetía a menudo: el silencio es oración verdadera y la oración es medicina. Hubo un ejercicio que practicamos juntos y que él llevó más lejos que cualquiera: el de la inmovilidad prolongada. Pasábamos horas sin movernos, respirando con conciencia hasta que el cuerpo parecía desvanecerse. Jesús me confesó una vez: cuando mi cuerpo desaparece en el silencio, siento que soy uno con todo, y desde esa unidad puedo tocar la raíz de cualquier herida. Entendí entonces que la quietud no era solo disciplina, era acceso a la totalidad. El poder invisible de la quietud también transformaba nuestras relaciones. Donde había conflicto, Jesús permanecía callado hasta que la tensión se disolvía. No imponía su opinión, solo escuchaba con una calma tan profunda que los demás terminaban aquietándose. Era como si su silencio nos recordara a todos que lo que discutíamos no era tan importante como la paz que nos unía. Y lo más sorprendente fue ver cómo la quietud lo fortalecía en lo invisible. No buscaba reconocimiento, no ansiaba demostrar nada. Su seguridad nacía de un lugar tan hondo que ninguna crítica podía herirlo. Una vez le pregunté cómo lograba no alterarse ante las pruebas. Él me respondió: cuando estoy en quietud, sé que soy más que este cuerpo y más que estos pensamientos. ¿Cómo podría ofenderme algo que no toca lo que soy en verdad? Así aprendió Jesús que la quietud no es ausencia, sino fuerza, que no es vacío, sino plenitud, que en su seno habita el mismo poder que sostiene a las estrellas. Y nosotros, testigos de su aprendizaje, comprendimos que el silencio no era un refugio, sino un manantial. Hoy puedo decirte que ese poder invisible está también en ti. No necesitas desierto ni maestro, solo debes atreverte a detenerte, a respirar, a entrar en tu propio silencio. Allí descubrirás lo mismo que Jesús descubrió entre nosotros: que la quietud es la medicina del alma y el cuerpo, y que quien la habita se convierte en canal de sanación para sí mismo y para el mundo. Capítulo 6. El silencio que sana la mente. Si quieres comprender cómo comienza toda sanación, no mires primero el cuerpo, mira la mente. Nosotros lo sabíamos desde antiguo. La enfermedad física es como la sombra de un ruido que empezó antes, en lo invisible. El cuerpo grita lo que la mente no supo callar. Y fue eso lo que Jesús entendió entre nosotros, cuando aprendió que el silencio no solo calma los nervios, transforma la mente en un espacio limpio donde la vida puede ordenarse de nuevo. Recuerdo una tarde en que lo vi inquieto. Había pasado varios días en ayuno y sus pensamientos lo acosaban. Siento que la mente me persigue como una multitud que no cesa de hablar, me confesó. Lo llevé entonces a una de las cuevas más profundas, donde ni el viento logra entrar. Allí, en la oscuridad, lo invité a sentarse. «Déjalos venir», le dije. «No los corras. Observa cada pensamiento como quien ve pasar caravanas en el desierto. No son tuyos, solo pasan.
Durante horas permanecimos allí. Yo escuchaba su respiración, a veces acelerada, a veces temblorosa. De pronto algo cambió. Un suspiro profundo rompió la tensión y el aire de la cueva se volvió ligero. Jesús abrió los ojos y me dijo: los pensamientos siguen, pero ya no me atan. Puedo verlos sin creerles. Esa fue la primera vez que comprendió que la mente podía ser sanada, no peleando con ella, sino dejándola reposar en la claridad del silencio. A partir de ese día, comenzó a practicar lo que nosotros llamábamos el ayuno de pensamientos. No se trataba de no pensar nunca, sino de no alimentar los pensamientos que traían veneno, resentimientos, miedos, dudas. Así como uno elige qué comer, también puede elegir qué pensar, le expliqué. Y él lo comprendió rápido. Aprendió a dejar pasar lo que oscurecía y a quedarse solo con lo que nutría. Descubrió que el silencio es la mesa donde uno decide qué pensamientos son alimento y cuáles son basura. Con el tiempo, su mente se volvió clara como el agua de un manantial. Antes, cuando lo interrumpía un recuerdo doloroso, se agitaba. Después, aprendió a dejarlo hundirse como una piedra en el río, mientras la superficie seguía calma. «Ya no temo a mis pensamientos», me dijo una noche, «porque sé que no soy ellos. Soy el que los observa en silencio». Ese entendimiento fue semilla de su poder interior. Esa claridad comenzó a contagiar a los demás. Hubo un hermano que sufría de pesadillas constantes. Cada mañana despertaba con el corazón agitado. Jesús se ofreció a acompañarlo. Le pidió que antes de dormir respirara despacio y repitiera en silencio: «Soy paz, soy calma». Lo hizo varias noches y las pesadillas comenzaron a cesar. El hermano nos dijo: «Es como si mi mente hubiera encontrado descanso en un lugar que nunca conocí». Fue entonces cuando comprendimos que Jesús no solo aprendía, sino que ya enseñaba con sencillez lo que había recibido. La mente, lo sabemos, es como un niño inquieto, corre de un lado a otro, quiere tocarlo todo, se asusta con cualquier sombra. El silencio es la mano que lo guía de vuelta a casa. Jesús se volvió maestro en eso. Cuando veía a alguien agitado por la ira o el miedo, no lo sermoneaba, lo invitaba a sentarse, a cerrar los ojos y respirar juntos. Y al cabo de unos minutos, la persona experimentaba alivio, no por magia, sino porque su mente había probado un sorbo de silencio compartido. Un episodio me marcó profundamente. Un viajero llegó desesperado, con la mirada perdida. Decía escuchar voces que no lo dejaban en paz. Muchos lo rechazaban por miedo. Jesús lo llevó aparte, lo sentó a la orilla del manantial, se quedó con él en silencio y durante horas no se movió. El hombre gritaba, se agitaba, pero Jesús no lo interrumpía, solo respiraba a su lado, sosteniendo el espacio. Poco a poco el viajero se calmó. Terminó dormido, recostado sobre la roca, como un niño agotado. Cuando despertó, dijo con lágrimas: «Hace años que no sentía paz en mi cabeza». Ese día entendí que la mente enferma no necesita más ruido, necesita un silencio que la abrace hasta que recuerde quién es. Jesús nos enseñaba que la mente sana no es la que nunca piensa, sino la que sabe descansar. Decía: «Una mente que no descansa es como un río que arrastra barro. Una mente en silencio es agua clara que refleja la luz». Y lo demostraba en sí mismo. Cuanto más se adentraba en el silencio, más lúcido se volvía, más sabia era cada palabra que salía de su boca. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, todos sentíamos que sus frases venían de un lugar más alto. El silencio no solo curaba pensamientos, también emociones. La tristeza, la ira, la ansiedad, todas perdían fuerza cuando él entraba en calma. Yo mismo lo experimenté. Una vez cargaba un enojo profundo contra un hermano que me había ofendido. Jesús me pidió que me sentara a su lado sin hablar del asunto. Permanecimos callados. Al cabo de un rato, mi rabia se deshizo como hielo al sol. No necesitó darme consejos. Me prestó su quietud y en esa quietud mi mente soltó la carga. Comprendí entonces lo que él repetía: el silencio no borra la emoción, la transforma. Y tenía razón.
La emoción al pasar por la quietud deja de ser tormenta y se convierte en río. Ese río no destruye, fluye, y cuando fluye, sana. Muchos buscaban en rollos y escrituras fórmulas para calmar la mente. Pero Jesús demostró que la mente no se calma con fórmulas, sino con experiencia. Nos enseñaba a entrar en silencio como quien entra en un jardín. Cuanto más tiempo permaneces allí, más flores descubres. Y cada flor era un pensamiento sano, una emoción limpia, una claridad nueva. La mente sana se refleja en el cuerpo. Lo vimos con claridad. Quienes practicaban el silencio con él dormían mejor, tenían menos dolores, recuperaban energía. La ciencia de nuestro tiempo no lo explicaba, pero lo experimentábamos cada día. Y Jesús lo resumía en palabras sencillas. La mente en calma le da al cuerpo permiso para sanar. Hoy puedo afirmarlo con certeza. Lo que Jesús aprendió entre nosotros fue que la mente puede ser restaurada si se le da el alimento del silencio. Y ese alimento no cuesta oro ni se guarda en pergaminos. Está disponible para cualquiera que se atreva a cerrar los ojos y escuchar lo invisible. Así como vi a Jesús transformar su propia mente, también lo vi ofrecer ese don a los demás. Su secreto no fue imponer fuerza, sino dejar que el silencio obrara. Y el silencio siempre obra, porque en él habla la fuente de la vida. Ese fue el gran descubrimiento. La sanación comienza en la mente y la mente sana en el silencio. Allí nace la verdadera libertad, porque un hombre que gobierna su mente con calma es más libre que un rey que gobierna un imperio con miedo. Capítulo 7. El silencio que sana el cuerpo. Si la mente es el primer templo donde el silencio comienza a obrar, el cuerpo es el altar donde esa fuerza se manifiesta. Nosotros, los esenios, lo sabíamos. Cada órgano escucha lo que la mente susurra y cada célula responde al estado interior del espíritu. Pero fue al ver a Jesús que comprendimos hasta qué punto la quietud puede transformar la carne. Lo primero que descubrimos fue su resistencia. Mientras otros se agotaban pronto en los ayunos o las vigilias nocturnas, él permanecía en calma. No porque fuera más fuerte de cuerpo, sino porque su silencio lo nutría. Cuando mi mente se aquieta, decía, mi cuerpo recibe descanso aunque no duerma, recibe alimento aunque no coma. Y era cierto, vimos su energía mantenerse viva incluso en las jornadas más duras, como si el silencio le devolviera lo que la naturaleza le quitaba. Un día lo llevamos a un hermano anciano que sufría de fuertes dolores en las articulaciones. El hombre apenas podía caminar y su respiración era pesada. Jesús se arrodilló junto a él. No dijo palabra, colocó su mano suavemente sobre la pierna enferma y permaneció en quietud. No buscaba nada, no exigía nada. Solo se hundía en el silencio como en un río profundo. Pasaron minutos. El anciano comenzó a llorar. Siento calor, siento alivio, dijo entre sollozos. No se curó de inmediato, pero esa misma noche pudo dormir mejor y al día siguiente caminaba con menos dolor. Desde entonces buscaba a Jesús cada vez que la incomodidad regresaba. Lo más sorprendente era que Jesús nunca se atribuía el mérito. Decía, no soy yo. El silencio es el que sana. Yo solo me convierto en cauce. Y esa humildad nos enseñaba más que cualquier prodigio, porque lo que él mostraba no era magia, era una ley natural. El cuerpo, cuando se sumerge en la quietud, activa su propia memoria de equilibrio. Otro testimonio fue el de una mujer que sufría hemorragias constantes. Había probado hierbas y cuidados, sin éxito. Cuando llegó a nosotros, estaba débil y sin esperanza. Jesús se acercó, la tomó de las manos y cerró los ojos. Permaneció largo rato respirando con calma. Ella nos contó después que sintió como si una corriente de paz recorriera todo su interior. Los sangrados no cesaron de inmediato, pero comenzaron a espaciarse y con el tiempo recuperó fuerzas. Su silencio me devolvió confianza en mi cuerpo, dijo. Y esa confianza fue medicina. No siempre se trataba de enfermos.
También vimos cómo el silencio fortalecía su propio cuerpo en lo cotidiano. Tras largas caminatas por el desierto, mientras otros quedábamos exhaustos, él se sentaba unos minutos en quietud y al levantarse parecía renovado. Es como beber de un manantial invisible, nos explicaba. Comprendimos entonces que la quietud no solo restaura cuando hay enfermedad, sino que también mantiene la salud en equilibrio. El silencio obraba incluso en las heridas. Un joven se cortó gravemente mientras trabajaba con herramientas. Jesús se arrodilló, presionó la herida y lo acompañó en respiración tranquila. El joven, que gritaba de dolor, se calmó al punto de quedarse en reposo. El sangrado se dio más rápido de lo esperado y la cicatrización fue sorprendentemente limpia. Nosotros pensábamos que era suerte, pero Jesús decía: el cuerpo se apresura a sanar cuando la mente se aquieta y deja de enviar miedo. En esos días aprendimos a observar algo nuevo: la relación entre el estado interior y los procesos del cuerpo. Quien vivía agitado enfermaba más, quien permanecía sereno resistía mejor. Jesús lo resumía así: cada célula escucha el silencio. Si lo recibe, recuerda su orden. Si no, se desordena. Era un conocimiento simple, pero transformador. El episodio que más me marcó ocurrió cuando un hermano sufrió una fiebre violenta. Estaba delirando, con el cuerpo ardiendo. Jesús pidió estar solo con él. Permaneció la noche entera en silencio, sentado a su lado. No aplicó ungüentos ni remedios, solo respiraba con calma y colocaba de vez en cuando una mano sobre su frente. Al amanecer, el hermano dormía profundamente y la fiebre había bajado. Jesús salió de la cueva pálido por el cansancio, pero con una sonrisa. Nos dijo: el silencio le recordó al cuerpo cómo volver a su ritmo. Lo que más me sorprendía era cómo su quietud actuaba no solo sobre otros, sino sobre sí mismo. Hubo una ocasión en que Jesús sufrió una herida en el pie mientras caminábamos por terreno rocoso. La sangre fluía y todos estábamos preocupados. Él se sentó, cerró los ojos y respiró despacio, concentrado. El sangrado se detuvo más rápido de lo normal y al día siguiente caminaba con menor dificultad. El dolor, dijo, es un mensaje, pero el silencio es la respuesta que lo calma. Jesús comprendió algo que para muchos era invisible: que el cuerpo tiene una sabiduría más grande que cualquier maestro externo. El silencio no imponía nada, solo creaba el espacio para que esa sabiduría actuara. Por eso insistía: no somos nosotros quienes curamos, es la vida misma que sabe cómo repararse cuando se le da reposo. Muchos buscaban fórmulas, pero él señalaba lo esencial: calma, quietud, entrega. Era sencillo, pero requería valor, porque el mundo temía al silencio. Jesús nos mostró que la carne obedece al espíritu y que cuando el espíritu está en paz, el cuerpo lo sigue. Yo lo vi muchas veces, personas que llegaban agitadas, con dolores, y se iban más ligeras solo por haber compartido unos minutos de silencio con él. No había ritos complicados ni palabras mágicas. Era la fuerza invisible de la quietud que se comunicaba de espíritu a espíritu, de cuerpo a cuerpo. Y aquí está el secreto que aprendimos a través de él: el silencio es medicina viva. No se compra, no se vende, no se guarda en cofres. Habita en cada uno de nosotros, esperando ser invocado. Si logras entrar en él, tu mente se aquieta y tu cuerpo recuerda cómo sanar. Ese fue el legado de Jesús entre nosotros. No nos mostró un poder extraño, sino la ley más antigua. La vida se sostiene en armonía y el silencio es el camino para volver a ella. Y hoy te digo, como testigo de esos días: si tu cuerpo sufre, no lo maldigas. Dale silencio, respira, guarda calma, permite que la quietud haga su trabajo. Porque allí, en ese espacio donde nada parece suceder, está ocurriendo lo más grande: la sanación que devuelve el orden a cada fibra de tu ser. Capítulo 8. El silencio como oración viva. Entre los pueblos de nuestro tiempo,
La oración era vista como un río de palabras, plegarias largas, salmos repetidos, sacrificios y discursos para llamar la atención de lo divino. Pero nosotros, los esenios, siempre supimos que el Eterno no necesita ser convencido con palabras humanas. El Creador escucha antes de que la boca se abra. Por eso, nuestra mayor oración era el silencio. Y fue Jesús quien lo llevó a una profundidad que ni siquiera nosotros habíamos imaginado. Lo recuerdo en una mañana de invierno. Nos reunimos al amanecer para orar, mirando hacia la salida del sol. Todos murmuraban plegarias, versos de los antiguos profetas, mientras el frío nos calaba los huesos. Jesús permanecía quieto con los ojos cerrados, sin pronunciar una sola sílaba. Al terminar, uno de los hermanos le preguntó, ¿por qué no rezaste? Y él respondió con suavidad, sí recé, solo que mis palabras fueron silencio. Esa respuesta nos sorprendió. No se trataba de rebeldía, sino de comprensión. Entendimos que para él, el silencio mismo era una oración viva, más poderosa que los salmos, porque no dependía de sonidos externos, sino de la unión interior con la fuente. Una vez, un anciano le pidió que enseñara a los jóvenes una oración. Pensábamos que citaría antiguos versos, pero lo que hizo fue diferente. Se sentó en el suelo, nos miró y dijo, cierren los ojos, respiren despacio y dejen que el corazón se incline como un niño ante su padre. Nadie habló. Permanecimos en silencio varios minutos. Cuando terminamos, sentíamos el aire más limpio, como si hubiéramos sido bañados por una presencia invisible. Esa, dijo, es la oración más pura, la entrega del silencio. Para Jesús, orar no era pedir cosas, sino alinearse con lo divino. Decía, el silencio es oración porque en él dejo de imponer mi voz y permito que la voz eterna me atraviese. Y lo practicaba constantemente. En los momentos de mayor cansancio, se apartaba del grupo, buscaba una roca o una cueva y se sumergía en silencio. Al volver era otro. Su mirada estaba más clara, su energía renovada. No necesitaba pronunciar plegarias porque había bebido de la fuente misma. Recuerdo un día en que un viajero llegó con urgencia, pidiendo que intercediéramos por su hijo enfermo. Los hombres comenzaron a recitar versos en voz alta, esperando que el ruido de sus oraciones moviera el corazón del cielo. Jesús, en cambio, cerró los ojos y guardó silencio. Su calma se volvió tan profunda que todos bajamos la voz poco a poco. La madre del niño lloraba, pero al ver el rostro de Jesús se tranquilizó. Cuando él abrió los ojos dijo, el cielo ya escuchó. No necesitaba nuestras voces, sino nuestro corazón en calma. No era desprecio hacia las palabras, era comprensión de que la palabra sin silencio es hueca, pero la palabra nacida del silencio es fuego. Por eso, cuando Jesús hablaba después de orar, sus frases eran simples y breves, pero penetraban como flechas. Nosotros podíamos pasar horas discutiendo escrituras sin llegar a nada. Él decía una sola frase tras el silencio y todo quedaba claro. Una de las prácticas que compartimos con él fue la de la oración de la respiración. Consistía en inhalar con conciencia, exhalar con entrega, sin decir nada más. Jesús la convirtió en su oración favorita. Decía, cada respiración es un amén, cada pausa es un aleluya. No necesito más. Y muchos comenzamos a practicar de la misma forma, descubriendo que esa sencillez nos acercaba más al Eterno que las largas letanías. Fue Él quien nos mostró que la oración viva es un estado, no una fórmula. El silencio, afirmabas, es oración porque en él me convierto en lo que pido. Si deseo paz, me vuelvo paz. Si deseo sanación, me vuelvo sanación. Entonces no ruego, ya estoy unido a lo que busco. Esa enseñanza transformó nuestra forma de entender la relación con lo divino. Yo mismo lo experimenté en carne propia. Durante años, repetí plegarias esperando que algo externo me respondiera. Pero al practicar con Jesús, descubrí que cuando entro en silencio, no espero una respuesta. La respuesta ya está allí, en forma de calma, de certeza, de luz.
Ese fue el milagro de su oración. No pedir, sino recibir en quietud. Hubo un día especial que nunca olvidaré. Subimos juntos a una colina para orar. El viento soplaba fuerte y yo llevaba en la mente muchas preocupaciones. Jesús me pidió que me sentara, que cerrara los ojos y respirara con él. No hablamos. Pasaron minutos, quizá horas. Cuando abrí los ojos, sentí que mi carga había desaparecido. ¿Qué hiciste?, yo le pregunté, y él respondió: oramos en silencio, y el silencio nos devolvió al centro. Comprendí entonces que la oración viva no necesita explicaciones, es experiencia directa de unión. Incluso en medio de la comunidad, cuando había tensiones o desacuerdos, Jesús proponía silencio. No debates, no gritos. Si guardamos silencio juntos, decía, encontraremos la respuesta más rápido que con 1000 palabras. Y así era. Bastaba permanecer callados, respirando en unidad, y al poco tiempo la solución surgía sin esfuerzo. Era como si el silencio nos enseñara lo que la razón no lograba. Así fue como Jesús transformó nuestra visión de la oración. Nos mostró que el silencio no es un vacío, sino el lenguaje más íntimo entre el alma y lo eterno. Que cuando callamos afuera, algo dentro habla con claridad. Y que esa voz interior no se equivoca, porque no es la nuestra, es la de la fuente que nos creó. Hoy puedo decir que el silencio es la oración que nunca se apaga. No depende de templos ni de tiempos. Puede practicarse en la cueva o en el camino, en la soledad o entre multitudes. Jesús nos enseñó que cuando habitamos ese silencio, ya estamos en comunión. No necesitamos convencer al cielo, porque el cielo ya está en nosotros. Ese fue su gran legado en nuestra hermandad. Mostrarnos que la oración viva no son palabras elevadas, sino silencio encendido. Y que cualquiera puede entrar en ella, si se atreve a dejar de hablar y escuchar lo que siempre estuvo esperando ser oído. Capítulo 9. El legado secreto de Jesús. Yo estuve allí cuando el joven que vino en silencio comenzó a convertirse en un hombre cuya quietud iluminaba a todos. Vi con mis propios ojos cómo lo que aprendió en nuestras cuevas no se quedó guardado, sino que empezó a florecer como un árbol que no puede ocultar su sombra ni sus frutos. Ese fue el verdadero legado de Jesús. Haber tomado el silencio de los esenios y convertirlo en un don para la humanidad entera. Durante mucho tiempo, nosotros pensábamos que el conocimiento debía protegerse en secreto, lejos de las multitudes, para que no fuera profanado ni mal usado. Por eso vivíamos apartados en el desierto, escribiendo rollos que enterrábamos en vasijas, convencidos de que solo unos pocos estaban preparados. Pero Jesús nos mostró otra cosa, que el silencio no era propiedad de los custodios, sino herencia de todos los hijos de la vida. Una tarde, sentado con nosotros frente al manantial, nos dijo: ¿de qué sirve esconder la luz? Lo que ustedes llaman secreto no debe guardarse como un tesoro enterrado, sino compartirse como agua que sacia la sed. El silencio que ustedes me han dado no es solo para mí, es para todos los que sufren y buscan paz. Sus palabras nos estremecieron. Era verdad. ¿Qué sentido tenía custodiar eternamente lo que había sido dado para sanar al mundo? Fue entonces cuando comprendimos que Jesús sería quien llevaría ese legado fuera del desierto. Y no lo haría con rollos ni con pergaminos, sino con su vida. Cada vez que imponía sus manos sobre un enfermo, lo hacía desde la quietud aprendida en nuestras vigilias. Cada vez que hablaba con autoridad, lo hacía desde el silencio que precedía a sus palabras. Cada vez que perdonaba, lo hacía desde la calma interior que había cultivado entre nosotros. Yo lo vi sanar a un hombre paralizado. No gritó, no hizo gestos teatrales. Se inclinó, tocó su hombro y permaneció en silencio. Al poco tiempo, el hombre comenzó a mover sus piernas. Todos quedaron asombrados, pero Jesús nos explicó después: no soy yo. El silencio que me habita abrió en él un canal hacia la vida,
que ya estaba esperando renacer. Esa fue la clave de su legado, mostrar que la sanación no era milagro externo, sino recuerdo interior. También lo vi calmar a multitudes con solo levantar la mirada. Había ruido, gritos, confusión. Él se detenía, cerraba los ojos un instante, respiraba hondo y de pronto todo se aquietaba. Era como si su silencio se expandiera como un manto, cubriendo a todos los presentes. ¿Cómo podía una multitud callar de golpe? Porque el silencio verdadero tiene una fuerza más grande que cualquier palabra. Ese fue su secreto. No imponer, sino irradiar. Entre nosotros solía repetir: lo que aprendí aquí no es para quedar en estas cuevas. El mundo está enfermo porque ha olvidado callar. Yo llevaré este silencio a las aldeas, a las ciudades, a los corazones cansados. Y cuando lo reciban, comprenderán que la vida puede volver a empezar. Algunos de mis hermanos temían que la multitud lo malinterpretara, que el conocimiento se deformara. Pero Jesús confiaba en que lo esencial siempre se transmite. Aunque cambien mis palabras, decía, el silencio no cambia. El que lo pruebe una vez sabrá siempre dónde encontrarlo. Yo lo acompañé en varias ocasiones fuera del desierto. Observaba cómo trataba a la gente común, campesinos, enfermos, mendigos. No les hablaba de secretos ocultos, no les pedía estudios ni rituales. Les enseñaba a respirar, a guardar silencio, a confiar. Y con eso, muchos recuperaban la salud, la esperanza, la alegría. El legado secreto ya estaba cumpliendo su propósito: llegar a los sencillos, a los que tenían hambre de paz. Lo más impactante era ver cómo su vida misma se volvió la enseñanza. No necesitaba rollos ni doctrinas, bastaba mirarlo para comprender. Cuando estaba con él, uno recordaba cómo era sentirse en calma. Cuando se alejaba, uno quería volver a ese estado. Ese era el verdadero manuscrito viviente, Jesús mismo, hecho carne de silencio y voz de paz. Hubo un momento en que entendí con claridad el alcance de su legado. Estábamos reunidos y uno de los ancianos le preguntó: ¿no temes que el mundo te rechace? Él respondió: me rechazará, sí, pero el silencio que llevo no puede ser destruido. Aunque maten mi cuerpo, la quietud que aprendí aquí seguirá viva en quienes la practiquen. El legado no soy yo, es el silencio mismo y nadie puede apagarlo. Esa certeza me atravesó como un rayo. Supe entonces que lo que habíamos guardado durante siglos estaba a punto de extenderse más allá de nosotros y que aunque el mundo intentara silenciarlo, no lo lograría. Porque el silencio verdadero es indestructible, está en todos, esperando despertar. Hoy, muchos años después, sigo sintiendo el eco de sus palabras. El legado secreto de Jesús no fue un dogma ni una doctrina, sino una experiencia. Entrar en silencio hasta tocar la fuente de la vida. Ese es el tesoro que llevó consigo y ese es el regalo que ofreció al mundo. Y ahora te lo digo a ti, que escuchas este relato. El mismo silencio que formó a Jesús está disponible para ti. No necesitas cuevas ni desiertos, solo valor para detener el ruido y volver al centro. Si lo haces, descubrirás lo que Él descubrió, que la sanación nace del silencio y que en ese silencio habita la fuerza que todo lo transforma. Ese es su legado secreto y también puede ser el tuyo. Capítulo 10. Tu propio camino en el silencio. He compartido contigo lo que vi y lo que viví. Te hablé de aquel joven que llegó humilde a nuestras cuevas, de cómo aprendió a escuchar lo invisible, de cómo descubrió que el silencio es la llave que abre todas las puertas. Te conté cómo su mente se aquietó, cómo su cuerpo recordó la salud, cómo su oración se volvió un estado vivo y no palabras. Y ahora, al cerrar este manuscrito, quiero hablarte no de él, sino de ti. Porque el mayor error sería creer que lo que Jesús alcanzó fue solo para él. El silencio que lo formó no era un privilegio reservado a unos pocos, sino una herencia disponible para todo ser humano que se atreva a buscarla. Yo lo sé,
porque lo vi en muchos otros que, aunque no tenían su pureza ni su destino, lograron también sanar su mente y su cuerpo al entrar en la quietud. El silencio no hace distinción, está esperando a cualquiera que lo abrace. Te preguntarás, ¿cómo empezar? No necesitas cuevas ni desiertos, no necesitas rollos antiguos ni palabras mágicas. Lo único que necesitas es detener el ruido, aunque sea por unos minutos, y entregarte a la pausa. Busca un lugar sencillo, cierra los ojos, respira profundo y deja que el mundo siga su curso. Al principio tu mente gritará, se rebelará, inventará excusas, pero si permaneces firme, poco a poco comenzará a ceder. Entonces sentirás que hay algo debajo de todo pensamiento, un río silencioso que siempre estuvo allí. Ese río es la misma fuente que Jesús bebió entre nosotros. Hazlo cada día, aunque sea un instante. No lo midas, no lo juzgues. El silencio no se conquista, se recibe. Y cuanto más lo recibas, más notarás que tu mente se ordena, que tu corazón se suaviza, que tu cuerpo responde con calma. Alguien podría llamarlo milagro, pero en realidad es la ley más natural. La vida sabe cómo sanarse cuando le damos espacio. No pienses que debes ser santo o perfecto para acceder a esto. Jesús no vino a demostrar superioridad, sino a recordarnos nuestra propia esencia. El silencio que lo sostuvo a Él también puede sostenerte a ti, con tus luchas, tus heridas y tus miedos. De hecho, son esas mismas heridas las que se vuelven portales hacia la quietud, porque te obligan a detenerte y escuchar lo que nunca escuchaste. Yo aprendí de Él que la oración más alta no consiste en pedir cosas, sino en habitar la paz que ya se nos dio. Cada vez que respires en silencio, ya estarás orando. Cada vez que sueltes un pensamiento que te lastima, ya estarás sanando. Cada vez que decidas no reaccionar con ira, sino guardar calma, ya estarás practicando el mismo camino que Jesús recorrió. No necesitas maestros externos. Escucha lo que te digo, el silencio es tu maestro. Está dentro de ti, esperando que lo invoques. Puedes aprender de mis palabras, sí, pero más que eso, debes aprender de tu propia experiencia. Cierra los ojos, guarda silencio y deja que el silencio mismo te enseñe. Eso es lo que hizo Jesús, y eso es lo que lo convirtió en el sanador que el mundo conoció. Muchos buscan fórmulas complicadas, rituales, técnicas secretas, pero el secreto ya está abierto, el silencio. Tan simple, tan cercano, tan profundo. Lo único que debes hacer es practicar. Y cuanto más lo practiques, más comprenderás que no se trata de añadir nada, sino de quitar lo que sobra. El ruido, la prisa, el miedo, lo esencial emerge solo cuando el ruido se calla. Quiero dejarte una práctica sencilla, la misma que Jesús repetía con nosotros. Siéntate cada día unos minutos, cierra los ojos, respira profundo y escucha la pausa entre cada respiración. Esa pausa es la puerta. No la fuerces, no la alargues, solo siéntela, permanece allí. Hazlo con constancia y descubrirás que dentro de ti se abre un espacio de calma que no conocías. En ese espacio, la mente se sana, el corazón se repara y el cuerpo recuerda su orden. No pienses que es poco. Eso mismo fue lo que transformó a Jesús. Eso mismo es lo que puede transformarte a ti. Porque el silencio no es un simple ejercicio, es la presencia misma de lo divino en tu interior. Hoy te entrego este legado no para que lo guardes como un secreto, sino para que lo vivas. El mundo en el que estás necesita más que nunca hombres y mujeres que sepan callar y escuchar. El ruido de afuera crece cada día, pero la respuesta no está en alzar más la voz, sino en entrar al silencio que revela la verdad. Recuerda, el silencio no es vacío, es plenitud. No es pasividad, es la acción más alta. No es ausencia, es presencia. En él habita el poder de sanar, la luz de comprender y la paz que nada puede destruir. Ese fue el secreto de Jesús y hoy puede ser el tuyo. No esperes al desierto, crea tu propio desierto interior.
Allí encontrarás lo mismo que Él encontró, el camino hacia la sanación y la unión con lo eterno. Y cuando lo descubras, ya no necesitarás mis palabras ni mis recuerdos. El silencio mismo hablará dentro de ti y su voz será más clara que cualquier enseñanza. Entonces sabrás que lo que aquí te conté no era historia sino invitación y que tu propio camino acaba de comenzar.